Vamos a recibir en este día este devocional, hablando con Dios en casa. Buenos días a todos. Pidámosle al Señor su dirección. Padre, gracias por este nuevo día, que nos amparas, en que nos guardas, en que nos levantas, Señor. Gracias por guardar nuestra entrada, nuestra salida. Bendice, Señor, todos los que están hoy, Señor, refugiándose en ti. Los que están pasando momentos difíciles, Señor, nos ponemos delante de ti para que hoy hagas, Señor, tu obra a través de esta palabra que el Espíritu Santo coloque en sus corazones, la paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Gracias por este nuevo día, Padre. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas historias hemos oído, visto, vivido en este tiempo de cuarentena tan prolongado. En muchas de ellas sentimos la necesidad de un abrazo consolador para quienes han perdido ya sea un ser querido por el virus o por alguna otra enfermedad. También para los ancianos que se sienten olvidados por quienes acostumbraban a visitarlos en sus aposentos, para las familias que se han agredido, que por el estrés se sienten que no pueden vivir en confinamiento, para el que ha perdido su empleo o sus ingresos y apenas se sostienen, Señor, para los desalojados por no tener para pagar el arriendo, para los desplazados de sus tierras y países, para los que pierden sus hijos a causa de la violencia, en fin. Se requiere un abrazo para todos los atribulados y angustiados, pero ese abrazo amoroso no llega, ya sea porque las normas del aislamiento o por el distanciamiento de unos y otros no llega. Por eso, en este día, el Consolador que nos dejó Jesús, el Espíritu Santo, nos dice por medio de este mensaje: si te falta el abrazo que consuela, primero, no temas, que Dios está contigo. El apóstol Pablo, experto en tribulaciones, reconoce en su segunda carta a los Corintios quién es el que le ha asistido y sostenido, y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Muchos hombres de la Biblia, como Pablo, el rey David, profetas, apóstoles, etc., padecieron persecuciones, insultos, cárceles, difamaciones y demás aflicciones, y sentían cómo el Dios de toda consolación respondía a sus clamores y ruegos, consolándoles y fortaleciéndoles. Pero tú, Señor, eres Dios tierno y compasivo, paciente, todo amor y verdad. Mírame, ten compasión de mí, salva a este siervo tuyo, dale tu fuerza, decía David en el Salmo 86. Esta y otras porciones de la palabra de Dios, la Biblia, aseguraban a quienes la ponían como lumbrera en su camino y no se desviaban de ella, la esperanza y el consuelo en medio del dolor, viendo cumplidas las promesas que restauran y dan vida. Si tú, que te sientes desconsolado y sin respuestas a tus angustias, vas a la palabra de Dios, encontrarás esas promesas del Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pablo lo reafirma en su carta a los romanos diciendo: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin
de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que, si te falta el abrazo que consuela, segundo, cuenta con quienes sentimos lo mismo. Continúa Pablo en su carta a los Corintios diciendo, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Muchas veces dudamos en pedir compasión y ayuda a otras personas, sea por vergüenza o por desconfianza en unas verdaderas soluciones al sentimiento que nos agobia, o porque nadie se acerca a dar consuelo. Le sucedió a muchos de los personajes antes mencionados. El rey David se sintió así cuando dijo, el escarnio ha quebrantado mi corazón, y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciera de mí, y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. El siervo Job recibía consejos de sus amigos en medio de su aflicción, pero él les decía, ustedes en vez de consolarme me atormentan. Pero Pablo incita a sus consiervos en la iglesia de Corinto a que se identificaran con sus tribulaciones y sintieran el consuelo que les compartía. Este es el sentimiento que se transmitían los cristianos de la iglesia primitiva, la llamada koinonía o compañerismo, participación de unos con otros. Y esa koinonía se refleja en las 40 veces que aparece la expresión unos a otros en el Nuevo Testamento, cuando dice que se amaban unos a otros, se abrazaban unos a otros, se aceptaban unos a otros, se animaban y corregían unos a otros, también se enseñaban y aconsejaban unos a otros, y ante las pérdidas o pruebas eran inmediatamente fortalecidos porque se consolaban unos a otros, eran capaces de perdonarse los unos a los otros, experimentando el perdón de Dios, y mostraban su amabilidad, su humildad y su mansedumbre, estando sujetos unos a otros en el temor de Dios. También dice que crecían en la paciencia, soportándose los unos a los otros, permitiendo que el Espíritu produjera fruto en ellos, por lo cual se estimulaban y motivaban unos a otros al amor y a las buenas obras. Y finalmente oraban unos a otros para ser sanados. Todo esto se resume en lo que Pablo escribe a los Gálatas, llamando nuestra atención a obrar de la misma forma. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Por tanto, si te falta el abrazo que consuela, no temas, que Dios está contigo. Cuenta con quienes sentimos lo mismo. Y tercero, en Cristo tendrás el consuelo total. El versículo 5 de esa segunda epístola a los Corintios, primera, dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pablo expresa que mediante su comunión con Cristo, sus aflicciones han sido soportadas solo por el consuelo que Él brinda, y así, fortalecido por el amor del Señor, solo así, por ese sacrificio en la cruz, puede abundar la consolación para los necesitados. En su carta a los Filipenses lo expresa en el 2 capítulo así. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Los primeros versos de la segunda carta a los Corintios, en que se habla de la consolación, usan el término griego asociado a la palabra parakletos, consolador, muchas más veces
de las que se habla de aflicción y tribulación. Jesús dijo, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así son los deseos y pensamientos de Dios hacia la humanidad necesitada, brindando su bálsamo de compasión y misericordia, que sobrepasa toda angustia y alentándonos a consolarnos unos a otros. Puede ser que en medio de lo que te agobia, sientas que Dios se olvidó de ti, que no es suficiente el consuelo que te brindan quienes te aprecian, pero lo que no debes dudar es que Cristo sabe qué sientes y se conmueve junto contigo, extendiendo sus brazos para abrazarte, diciendo, vengan a mí ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Si tú, que estás atravesando por una situación adversa, te aferras y confías en Dios, en medio del dolor tendrás la fuerza y sabiduría para pasar esa aflicción. Su abrazo que consuela es mayor que el problema, ya que Él solo nos permite enfrentar pruebas que podamos superar, dándonos siempre la salida. Acude al Señor Jesús, que Él, por medio del Consolador, su Santo Espíritu, te abrazará con compasión, dándote la paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque hoy en medio de nuestras angustias, de nuestras situaciones particulares, familiares, grupales, Señor, ponemos en tus manos todas nuestras cargas y pensamos, Señor, en nuestros hermanos en Cristo, en todas las personas que nos rodean, a los cuales también el Señor nos llama a apoyar, a consolar. Señor, ponemos en tus manos toda necesidad, toda carga, toda angustia, para que tú oigas, Señor. Ya sabes lo que cada uno está padeciendo. Tú lo sabes antes de que lo expresen nuestras bocas. Ayúdanos, Espíritu Santo, a acompañarnos, a consolarnos, a orar unos por otros, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.